¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Fiscal en Serio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy, de verdad, hoy es un día muy especial y estamos congratulados de que el maestro Carlos Romero Aranda, ex procurador fiscal de la Federación, nos haya hecho el gran favor de aceptar, y el ex subprocurador fiscal de la Federación, el doctor Víctor Manuel Martínez, nos haga el gran honor, el favor de estar aquí con nosotros. Gracias, son invitados de lujo, invitados de honor, y de verdad apreciamos muchísimo su tiempo. Sabemos que son personas muy ocupadas y bueno, por la trascendencia de los temas, de verdad nos sentimos muy halagados de que estemos con ustedes el día de hoy, que hayan aceptado esta entrevista, esta plática más que nada. Y bueno, el tema verdaderamente da para mucho de qué hablar, y qué mejor tener a dos personalidades en nuestro país que sin lugar a dudas podríamos decir son las personas más conocedoras del tema penal fiscal en nuestro país, y CADEFI se da el lujo de tenerlos el día de hoy aquí presentes. Doctor, muchas gracias. Maestro Carlos, pues es un gustazo tenerlos, y bueno, hay muchísimo de qué hablar sobre este tema penal fiscal. Comenzábamos antes de entrar al aire con el tema de toda esta serie de reformas que ha habido, particularmente a partir de 2014 en adelante. Pero bueno, ustedes tienen la batuta en este tema, son los expertos en este tema, y qué mejor, si es posible y si no tienen inconveniente, empezar a hablar de toda esta serie de modificaciones que hubo en ese periodo, particularmente en 2020, ¿no? Reforma penal fiscal que, bueno, yo creo que nos va a faltar tiempo para hablar de ese tema. Adelante, maestro Carlos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí con ustedes. Muchas gracias por todas las deferencias que tuvieron o que tuviste ahorita al presentarnos. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes, y simplemente nosotros somos unos abogados que nos dedicamos al derecho penal, al derecho fiscal, y que nos apasiona este tema. Y estamos aquí con ese motivo. Sí es muy interesante el poder tocar, sobre todo, cómo fue la génesis, cuál fue la motivación que dio lugar a esa reforma penal fiscal, y poderla comentar. Aquí, digamos, los dos principales promotores y autores intelectuales de esa reforma, pues estamos aquí sentados. El ejecutor realmente, el cerebro atrás de esta reforma, es el doctor Martínez Contreras, que digamos fue un honor el tenerlo como su procurador, porque realmente es toda la experiencia en materia penal fiscal a la mano, y además un excelente servidor público y uno de los funcionarios más leales que yo conocí en el gobierno federal. Entonces, yo les puedo decir que gracias a toda la reforma que se planteó, se salvó la recaudación en el país en el año 2020. Claro. Quiero comentar un poquito cuáles fueron los orígenes de esta reforma. A nosotros nos invita el presidente de la República desde el año 2017 a participar con él, y desde ese momento nos informó que íbamos a la cartera de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y empezamos a trabajar. Nosotros, al estar en el medio, al estar, digamos, en el inframundo y estar en el día con día, nos damos cuenta que los mayores competentes desleales, o la mayor competencia desleal que teníamos en nuestra materia, se llamaban factureros. ¿Por qué? Porque tú llegabas con un cliente y te decían, oye, a ver, es que yo pago mucho de impuestos. Pues sí, pero vamos, en justicia a ti te toca pagar X cantidad, y esto es lo que debes de seguir y es lo que es de hacer. Oye, es que fíjate que aquí tengo este grupo, estos abogados, estos asesores fiscales que me dicen que tú estás mal, que porque aquí podemos hacer una estrategia fiscal con estas características, y con eso ellos no solo me garantizan que no tengo problemas, sino aparte me devuelven una parte en efectivo, tengo yo un deducible, o se llevan a mi nómina y me sale mucho más barato, y los dan de alta en el IMSS, y la verdad, pues es un dinero que yo me quiero ahorrar. Oye, pues
si tú haces eso, te va a costar A, B, C y D, y son estos riesgos. Bueno, pues no lo hago. Al año siguiente, oye, es que fíjate que otra vez este grupo me dice, y el de enfrente también lo hace, y no le pasa nada, y ve cómo está, y es mi competencia, y va creciendo. Pues sí, pero lo que ellos están haciendo es un delito y no debes de hacerlo, etcétera. Al tercer año ya estaban con ellos. Entonces, sí es algo delicado, pero es nuestra competencia más desleal. Cuando el presidente nos invita, empezamos a trabajar en esos temas, y él como presidente electo, incluso todavía como candidato, nos dice, a ver, yo quiero una reforma en donde el delito fiscal, todos los delitos fiscales, cosa que también el presidente no puede ser experto en todo, todos los delitos fiscales quiero que sean delitos que ameriten prisión preventiva, que sean delitos graves. Ahí nosotros hicimos todo el análisis y dijimos, no, bueno, todos los delitos sería ilógico que por el cambio de un domicilio fiscal, sin presentar el aviso respectivo, o por tener un delito con el RFC, o cualquiera de esos tenga prisión preventiva. No lo amerita. El delito que realmente tiene que tener prisión preventiva es defraudación fiscal. Y por el otro lado, nosotros, en ese momento el presidente no tenía ni por aquí uno de los problemas tan fuertes que era el tema de los factureros. Ni el mismo doctor Ursúa, el equipo lo veían mucho a nivel macro, a nivel números, pero en el día con día no alcanzaban a ver el tema de los factureros. Y empezamos a trabajar en ese tema y planteamos las dos reformas. Una reforma que tuviera que ver con la seguridad nacional, que es los que iban encaminados a tener prisión preventiva en delitos fiscales, en específico la defraudación fiscal, y dentro de la misma reforma otra mucho más agresiva, que era el equiparar a delincuencia organizada la defraudación fiscal, establecida como 3 o más personas que en forma permanente y reiterada se dediquen a la defraudación fiscal. Llámese factureros. Y es así como se inicia esa reforma, y que incluso se la sometemos a consideración al presidente en transición, y la reforma le pide a la fracción parlamentaria de Morena en el Senado que la presenten como iniciativa propia. Y es el propio senador Armenta el que presente esa iniciativa el 22 de noviembre de 2018. No sé, te pediría que robustecieras alguno de los temas que estamos platicando. Primero, pues agradecerte, doctor, también aquí por la invitación. Lo que acabas de comentar pues, se llama en psicología proyección, te estás proyectando. En realidad todo lo que dices de mi persona es en realidad lo que piensas de ti, y es que en realidad así trabajamos cuando estuvimos en la Procuraduría Fiscal. Fuimos invitados a combatir un cáncer que se llaman factureras y outsourceras, y con poco pero con mucho ingenio intentar una reforma. Es fácil decir hoy día, doctor, que después de que la Corte declarara inválida y por supuesto inconstitucional, decir que uno es el autor, y es de las cosas de las que más me enorgullezco en mi vida, aunque la Corte haya señalado lo contrario. Y por supuesto que tengo muchas explicaciones para mencionarlo. Primero, cuando el doctor me invita a regresar a la Procuraduría Fiscal, le digo que había un gran pendiente que había dejado yo, y era el verdadero combate a las organizaciones criminales, y no lo estoy diciendo de broma, porque en mis estudios, en mi estudio de maestría y doctorado, entiendo en qué consiste una organización criminal, que no solamente debe de entenderse como los narcotraficantes y aquellas personas que utilizan a los órganos y todo lo que establece el artículo 19 como delincuente peligroso. Con una dinámica, una forma diferente de ver el combate al crimen, debemos de entender que aquella persona que da al Estado puede ser considerado una persona que atenta contra la seguridad nacional. Y eso lo dije en diversos foros con el maestro Armenta, con el doctor Romero, y por supuesto que hay que convencerlos para explicar por qué es seguridad nacional y por qué todo el mundo piensa que la seguridad nacional es poner una bomba. No, la seguridad nacional es mantener permanentemente el Estado. Y si no se está recaudando, dejemos que no se esté recaudando, sino que se estén robando el dinero que se está recaudando, porque eso es lo que hace un facturero. Aquellos que juegan con esa dinámica perversa
de extraerle al Estado lo que va destinado a organizaciones de salud, a las escuelas, a mi escuela, a la UNAM, y a todo lo que nosotros entendemos que es necesario para que una sociedad sea operable. Y esa es una de las razones, ahora que me da el uso de la palabra el doctor, para explicar por qué seguridad nacional. Aquella persona que compra estas facturas, aquella persona que utiliza el outsourcing o compra los servicios de outsourcing, que es una simulación, está dañando indirectamente la seguridad nacional. No cabe, como lo señala la Corte y algunos tratadistas, seguramente tú también, maestro, en este concepto de seguridad nacional. Pero el concepto de seguridad nacional, que no lo vi tampoco en ningún debate, es un concepto dinámico. La seguridad nacional no puede ser nada más poner una bomba. La seguridad nacional no nada más puede ser una inundación, ¿no? Es la permanencia del Estado. Por supuesto, es una visión que sostengo, aunque la Corte haya señalado lo contrario. Cobarde sería decir, no, pues estoy errado. Muchas críticas existieron sobre este concepto, doctor, y nos decían, esto no va a funcionar, están atentando, están generando terrorismo de Estado. No, no es terrorismo de Estado, porque es un pequeño grupo que está dañando. Y hay una figura que se llama derecho penal del enemigo, que Exacto. contempla ese combate frontal con herramientas poderosas a aquella persona que está dañando al Estado. No es una invención, hay números y nosotros lo pudimos ver. Y digamos que ese fue el discurso político, la exposición de motivos, muy bien entendida por quien me invitó y tuvo confianza, que es el doctor Romero, y que sin duda entendió y comprendió que era una forma de mantener el combate frontal a esas organizaciones criminales. Yo seguiré llamándoles organizaciones criminales que roban el dinero del fisco. Y después, pues, al senador Armenta, y así a todos los diputados y senadores que nos decían que estábamos mal. Pero ¿sabes cuál es el gran mensaje, maestro? Porque decían que era terrorismo y que el señor presidente hacía terrorismo y que esto era una dictadura. Yo no conozco una dictadura en donde la Corte, aunque haya sido una creación de nosotros con un fin político, de política criminal, hoy día la declare inconstitucional. Eso es una garantía para todos. Podré estar equivocado, pero el poder, en este caso el Poder Judicial, no se equivocó, la declaró inconstitucional, aunque yo sienta que era una necesidad y que en los hechos, ya lo dijo el doctor Romero, funcionó. Porque el solo hecho, que es una característica de una norma, que entre en vigencia, genera un miedo o un temor. Eso cualquier norma penal. Y esa funcionó porque, como lo dijo el doctor, no se cayó la recaudación. Pero aparte no se cayó la recaudación, perdón que interrumpa. Al contrario, doctor, yo había No se concluido. cayó la recaudación en el momento más crítico que ha tenido el país Eso es cierto. en toda la historia, que es precisamente en la pandemia, en el COVID. En el momento en que empieza toda la crisis del COVID y que empieza en marzo de 2020 a destaparse en unos países ya y empieza el corredero de gente y el corredero en bolsa y en todos los parámetros macroeconómicos y el dólar y en el petróleo. O sea, en los niveles macroeconómicos tenemos reuniones en esa época. Yo recuerdo claramente que en marzo de 2020 el dólar estaba en 25 pesos por un dólar. El petróleo estaba en 0 pesos. O sea, salía más barato tirar el petróleo que venderlo. No había actividad económica. O sea, ¿cómo cobrabas IVA? ¿Cómo cobrabas renta? ¿Cómo comprabas lo que fuera? Si no había que comprar. Estaba todo el país y todo el mundo paralizado. Y sin embargo, la pura percepción de riesgo de la reforma penal fiscal hizo que la recaudación no se cayera, sino que creciera en relación de 2019 a 2020 cerca de 170,000 millones de pesos. Es decir, no solo se cayó, sino que creció en relación con el año inmediato anterior. No se pidió deuda adicional, no se impusieron nuevas contribuciones. O sea, teniendo una pandemia, se abrieron todos los demás hospitales
se hicieron las conversiones de los hospitales y al final de cuentas se atendió a todo mexicano o extranjeros que estuvieran en territorio nacional por concepto de COVID o cualquier cuestión. Se prestaron todos los servicios que necesitaran y el país cerró con superávit primario en el año. O sea, fue un éxito esa reforma penal fiscal. Si le sumamos algunas cuestiones adicionales a la reforma penal fiscal, como fue el cobro que se hizo a Walmart. Volkswagen, si no me equivoco. No, fue a Walmart, fue a FEMSA, fue a IBM y Sí, es cierto. algunas empresas grandes que se impulsó Y que públicamente se disculparon, ¿no? y que como parte de los acuerdos reparatorios tenían la obligación de hacer una publicación en un periódico de difusión masiva donde reconocieran que debían al fisco y que se regularizaron y que están al corriente de sus obligaciones fiscales. Paralelamente se inició una guerra contra los factureros y empezamos a actos de fiscalización y paralelamente temas penales contra aquellos que habían consumido facturas o que habían recibido asimilables a salarios de factureras. Y eso hizo que todas estas acciones hicieron que la percepción de riesgo cambiara y la cantidad que se pagó de actualización y recargos fue millonaria. O sea, la gente que se regularizó fue impresionante. Y no compró. Y ya no siguió con esta dinámica. Solo no nada más no nada más intentaron y se pusieron, sino que abandonaron el esquema de compra de este servicio perverso, que es la simulación de actos para evadir y para extraer del fisco el dinero que le corresponde, que es fundamentalmente IVA y una parte de ISR. Digamos que eso es medible, es cuantificable, no lo decimos nosotros, bueno, lo comunicamos nosotros, pero en un análisis que hicimos con la subsecretaría del ramo, nos dieron esas cifras. Con el área de política de ingresos, básicamente, fue la que pudo hacer este desglose de por qué había sido por qué se elevó la recaudación de esa manera, y esa fue la conclusión que llegamos. Entonces fue algo inverosímil en un país paralizado por la pandemia. Y les comento, les interrumpo, yo siempre he señalado, y después corregí en mis clases, que había sido una de las reformas más importantes, pero después lo corregí y dije, no, ha sido la única reforma trascendental y más importante en la historia de nuestro país en materia fiscal penal, ¿no? Me queda claro que era una mala práctica, entre comillas, no solamente de México, sino a nivel mundial, ¿no? Se ha sabido de eso en Europa, en el continente africano, en Latinoamérica, pero era una práctica común, como yo lo digo peyorativamente, como el fútbol, ¿no? Que ya era muy común antes de que se involucrara México con este tema de los FDIs a nivel electrónico, pues era, entre comillas, más fácil para el contribuyente utilizarlo, hacerlo en papel y demás, pero gradualmente se fue cerrando este escenario a partir de que México empieza a involucrar toda esta serie de reformas, diríamos a partir de 2012, de las 15 acciones BEPS, y que particularmente en 2014 es cuando pues ya entran de lleno, por decir así, las reformas más importantes, y ahí es donde me gustaría también hacer este comentario, porque de forma quizá un poco incipiente, ya el 113 en su fracción tercera intentaba regular este tema, ¿no? Ya desde ahí, pero considero que evidentemente no tiene ninguna vínculo o relación con la reforma que ustedes propusieron. Mira, tan sencillo. El 113 bis es nosotros les llamamos en este tipo de delitos de índole patrimonial o de contenido económico y delitos de orden de mera conducta. El 113 te sancionaba al que compra y vende facturas y te sancionaba con sanción de 3 a 9 años de prisión. Hasta ahí. Pero si tú relacionas el 108 o el 109, que son delitos de índole económico, tú no solo tenías la obligación de, bueno, como pena, el tener pena privativa de la libertad de 3 a 9 años, sino que adicionalmente tenías que reparar el daño. Y era el monto del perjuicio económico. Exacto. Cosa que el 113 no te lo permite. Y no te lo permitía, 113 bis sobre todo. Entonces, es la diferencia de que si tú lo manejabas nada más
Con el 113 bis, pues sí, a lo mejor ibas a la cárcel, pero no reparabas el daño. Y aquí lo que le importaba al fisco, o la política criminal fiscal que implementamos, no era tener a todo mundo en la cárcel. Lo que nos interesaba era que pagaran. Claro, un punto triste, y lo tengo que decir de esa manera, es que desafortunadamente, como bien lo mencionaba el doctor, la delincuencia, que a mí me molesta decirle organizada, pero sí, es la delincuencia organizada, por ser camaleonesca, pues realmente quien mueve los hilos nunca va a estar como representante legal, nunca va a ser socio, accionista. No estoy dando ideas al público, sino es la forma, el modus operandi, ¿no?, de la delincuencia. Pero esta reforma, el objetivo real que tenía, y viene en exposición de motivos, era llegar a las cabezas de los grupos delictivos. ¿Por qué? Porque si tú revisas el Código Fiscal de la Federación, si tú analizabas el contenido o analizas al día de hoy el contenido de los delitos fiscales, y tú analizas cómo los puedes perseguir, pues llegas a la empresa, llegas a quien tiene la firma electrónica, llegas a los accionistas, llegas al consejo y párale contar. En el momento que sacan el dinero en efectivo de la empresa, perdiste control del dinero. Llámale por defraudación fiscal, llámale por lavado de dinero. El tema importante aquí, ¿cuál es? El poder llegar a las cabezas del grupo criminal. ¿Y cuál era la manera que teníamos? El equiparar a delincuencia organizada, y te pido que me corrijas si estoy en algo mal, era el hacerlo con el derecho penal del enemigo. Sí, claro. Que te quite cualquier viso que pudieras tener, que te dan de los demás delitos, sino te vas con este delito que te permite tener escuchas. Una vez que el dinero está en efectivo, la única manera que tienes de saber cómo está es que los vayas siguiendo, que les vayas interceptando llamadas. Todo con control judicial. Claro, como sea. El que tengas infiltrados. O sea, dime cómo puedo, a ver, yo voy a comprar una factura aquí, cómo es el modus operandi, a dónde me lo entregan, etcétera. El que puedes hacer cateos. Nosotros sabíamos y teníamos información de inteligencia donde algunos de estos grupos criminales guardaban el dinero en casas de seguridad, en bóvedas que tenían en casas. Entonces, si llegabas a hacer cateos, ibas a encontrar el dinero y te lo llevabas a las arcas del fisco, no en una bóveda, en una casa de seguridad. Tenías prisión preventiva oficiosa. Y esos eran herramientas que te permitían también el poder tener, caso concreto, llegabas con el contador del grupo criminal y le ofrecías un criterio de oportunidad. Ponme a la cabeza. Exacto. Y te lo ponían, y era la manera que teníamos para poder llegar al beneficiario real, al dueño de este aparato financiero, que era el que realmente lo ponía a disposición de los criminales para que pudieran defraudar al fisco y lavar dinero. Claro. Esta reforma, ese es el objeto que tenía. Y se declaró inconstitucional por el tema de la prisión preventiva. Pero la realidad es que sí son grupos criminales que siguen operando, que al declarar inconstitucional esta reforma se fortalecieron estos grupos y que al día de hoy, pues desgraciadamente siguen operando. No faltaría en esa parte, fuera del aspecto legislativo, un aspecto operativo, como bien lo señalaba, es decir, infiltrados, más información. Pero eso no te lo permite el régimen penal actual, salvo que sea delincuencia organizada. Y si tú te vas por defraudación fiscal, no es delincuencia organizada. Aquí. Impecable. Quiero precisar que mi misión durante 11 años fue proteger los intereses del fisco. Claro. Y el derecho penal sirve como una herramienta no solamente disuasoria, sino de sanción para aquellas personas que no están cumpliendo con las obligaciones fiscales. Y de ahí no solamente experimentas la pena, sino el otro que esté en esa condición piensa en renunciar o ponerse al día. Lo que quiero explicar con esto es, lo más importante es, trabajando yo para el fisco, mi misión era que todo este dinero que le extraen al fisco, no a través de lavado, porque a través de lavado se puede llegar a ellos. Está demostrado. Es cierto. Nada más que a mí y mi misión era
que se recuperara, y lo acaba de decir el doctor Romero, el dinero para el fisco. Es diferente, así se obtiene por la comisión de otro delito. Aquí hay una víctima. Una reforma anterior que debes de conocer, maestro, y que fue también cuestionada, ¿cómo el fisco puede ser víctima o ofendido? Bueno, en una visión dinámica y moderna, por supuesto que lo es, y hoy día está en el código. Y con esa ese función, artículo fue declarado constitucional claro, en 92. y hoy día esa visión moderna de entender que hay alguien, un garante de los intereses del fisco, pues te podía llevar también a esta posibilidad. Creo, y es ahí quizá donde podemos retroalimentar, yo inicié diciendo que era cumplir la instrucción del señor presidente, por supuesto, en el margen, más bien respetando todas las garantías, porque el derecho penal del enemigo tiene una serie de reglas y normas. O sea, no estamos en la Santa Inquisición, pasa por un tamiz, pasa por un filtro, y creo que es más fácil comprobar la delincuencia organizada que cualquier otro delito. Claro. Es más difícil, perdón, que cualquier otro delito. Ahí me saltan, hay 2,000 preguntas. La gente ya está haciendo el favor de hacer algunas preguntas, pero antes de acceder a las preguntas me gustaría nada más afinar un punto interesante que qué bueno que están presentes para preguntarles. Me queda claro que el éxito que tuvo el derecho penal del enemigo en Alemania ha sido inusitado, pero ¿no son otras condiciones también sociales, sociológicas, jurídicas? Estamos hablando del primer mundo para tratar de adecuarlo a México. ¿No había esa yo te preguntaría, incompatibilidad en cierta forma? Cuando tú analizas el tema de las finanzas públicas y cuando te das cuenta que tienes unos números de evasión, y de acuerdo a estudios que hizo el SAT y que mandó a hacer, ¿no? Estudios que hizo, que se encargaron de universidades y algunas instituciones para llevar a cabo estos estudios técnicos de cuánto se va en defraudación fiscal vía factureras, yo tenía números que eran 2.5 puntos del PIB. Uf. Estamos hablando de más de 700,000 millones de pesos que se evadían año con año al fisco. Si en lugar de mandarlo para... O sea, estás hablando de cerca de 1 billón de pesos cuando el presupuesto de cuánto es. O sea, estamos hablando de la mitad de lo que se pidió de deuda para el siguiente ejercicio fiscal. Que se convierte en ingresos de procedencia ilícita al final del día, y que ahí es donde se equipara ingresos de procedencia ilícita a defraudación fiscal, conforme al 108, ¿no? Entonces, perdón. No, por favor, doctor. Concluye. Ahí es donde, para mí, se justifica plenamente el que puedas pelear con un... O sea, si fuera esto un robo a mano armada y fuera un operativo y que te asaltaran las casas de moneda, como le quieras llamar, y se llevaran el dinero en efectivo, los 700,000 millones de pesos, cosa que es inverosímil porque ni siquiera ese es el circulante que hay, ahí sí lo podrás tener como delincuencia organizada. Pero si es a través de estas organizaciones criminales, ahí no te lo permite la ley ni te lo permitió la Corte. Pero el efecto es exactamente el mismo. Estés preparado o no, cada país pone o tiene la facultad, de acuerdo a los estudios sobre el derecho criminal del enemigo, de poner el tamiz de criminalidad o de persecución de delitos y las sanciones de acuerdo a la problemática que tiene en el momento. Si tú tienes un grupo criminal de ese tamaño que te está atacando, pues tienes que poner una bomba atómica, digamos. No puedes llegar con resorteras. ¿Por qué el SAT no implementó alguna medida, o ha implementado al día de hoy, no ha implementado alguna medida en donde un representante legal de una organización delincuencial es el mismo de 400 empresas? Pero aunque lo tengas, todos esos son testaferros. Exacto, claro. Les puedes negar y te van a poner otro. Y les puedes negar a 100 y te van a poner 150. Es criminalizar la pobreza. Son personas que llegan y les ofrecen 5,000 pesos por ser testaferros. Sí, claro. Aunque los tengas, vas a meter a la cárcel a cualquiera de ellos. A nosotros nos pasó que teníamos un asunto donde una de las
personas que estaban siendo imputadas, era una persona de limpieza de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí. Pues estuviera en 100 empresas, ¿la vas a meter a la cárcel a ella? En la estafa maestra viene todo el Entonces, know-how de todo eso. lo que importa no es que los metas a los operadores a la cárcel. Lo que importa es de que des con la cabeza al grupo criminal y lo desactives. Nosotros nos pusimos como meta el desactivar una organización dedicada a desviar dinero público y otra ejemplificativa de outsourcing. Y realmente, de acuerdo a todas las investigaciones y todas las actuaciones que hizo la Fiscalía General de la República, pues al día de hoy las órdenes de captura siguen vigentes y los procedimientos que se llevan a cabo han sido validados por los tribunales. Entonces, cuando hay voluntad política, se puede hacer. Claro. El SAT, aunque tenga todas las herramientas, el sistema del SAT es vanguardista, es de los mejores, y no es que sea el mejor a nivel mundial. Estados Unidos no tiene los sistemas que tiene México en materia de control, en CFDIs, etcétera. Eso es una revolución. En Estados Unidos todavía las investigaciones las hacen en papel. Eso lo trajo Aristóteles Núñez, si no me equivoco, de España, ¿no? Copiado el esquema. Ni siquiera de España, porque en España tampoco tienen estos esquemas de persecución de delitos. Ah, no, me refiero al CFDI. A lo mejor lo habrá copiado, pero aquí se ha mejorado enormemente. Gracias a eso, en las investigaciones que se llevaban a cabo, tú podías identificar el ADN. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de esa parte? Claro. Sí, sí. Voy a hablar del ADN, pero quedó una pregunta sobre el derecho penal del enemigo Bueno. en Alemania o en países de primer mundo. Yo me perdí, te pido. No, por favor. Aterrices. No, Sí, adelante. es que es importante, porque el debate siempre va a ser como en filosofía. Yo tuve la oportunidad de leer, sin ser filósofo, aquella discusión entre lo material o Dios o la materia, la evolución o es Dios el creador. Más o menos en ese punto entraríamos en discusión si el derecho penal del enemigo, que es un derecho violento, pero para un criminal diferente, más Un tratamiento violento, diferente, y el delincuente común o no peligroso. En esa discusión podemos perdernos mucho tiempo y si no, pues bueno, para no entrar en ella, veamos lo que dijo la Corte. Lo que sí es que existe, lo que sí es que hoy día en nuestra Constitución está claro, hay dos pilares, uno del delincuente no peligroso, que es un sistema penal garantista, muy al estilo de Ferrajoli y toda la modernidad garantista, y está, sin duda, cuando hablamos del 19 constitucional, ahí está muy claramente quién es el enemigo del Estado, quién es el delincuente peligroso, y está la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El debate sería en si debe de estar un delincuente fiscal al lado de un terrorista o si debe de estar un delincuente fiscal al lado de un traficante de órganos. Yo creo que sí. Yo creo que con el mayor respeto a la Suprema Corte, y lo digo reconociéndolos porque lo que admiro es que hay democracia, porque esa es una forma de generar democracia funcionando un poder, pero no sé si a fondo entraron a ese análisis. Quizá debió de haberse ingresado un periodo de la aplicación de la reforma, quizá sí. Quizá también debió de haber entrado de manera directa en el 19 constitucional, quizá sí. Lo cierto es que para mí es un tema que en algún momento tiene que volverse a tocar, porque pasa con este tipo de delincuentes, porque para que exista alguien que venda droga, como son facturas, tiene que haber un mercado de consumo y tiene que ver mucho con la forma en la que el mexicano ve las obligaciones fiscales, que siempre son o de evasión y de elusión. Entonces hay que atacar a los dos, tanto al mercado como al vendedor. Yo creo que esa forma de explicar que lo hicimos tendría que retomarse, porque viene lo que quiero decir. Si no funcionó, va a pasar lo que te decía el doctor, no tomes penicilina, porque si tomas penicilina a tu bacteria, te vas a generar anticuerpos, ¿cierto? No vas a poderla combatir. Ese era uno de los riesgos y tiene que estar pendiente el Estado mexicano, el legislador, la Secretaría de Hacienda, para evitar que estos grupos ahora digan que no va a pasar nada, que se quedan en ese apartado del derecho penal mínimo, en donde deben miles de millones y no alcanzan más que 9 años de prisión.
pero que recuerden que el Estado tiene, por otro lado, la posibilidad real de investigar a través del lavado de dinero, porque invariablemente la defraudación fiscal genera, en términos del 108 párrafo tercero, lavado de dinero. Y si es una organización, como lo hizo el doctor, permanente, reiterada, más de 3 personas cuyo objeto es robarle el dinero al fisco, porque eso es lo que hacen, podrían caer en eso. Y hay algunos asuntos que se integraron así. Regreso, doctor, ahora sí, al tema del ADN del CFDI. Hay algo que tengo que aplaudir porque es la forma en la que se hace la investigación científica. Y utilizo el concepto de ADN porque eso es lo que es un CFDI. Los lavadores de dinero utilizan las máquinas de defraudación fiscal, o sea, las factureras, tienen un doble propósito. Y por más vuelta que le den al dinero, si el dinero está bancarizado, existe ese código genético que como el tuyo y el mío, el de todos los que estamos aquí, que es una herencia genética que vamos arrastrando desde el primer hombre. Igual el CFDI, 3,000, 4,000, 5,000 operaciones con tiempo y con ganas de llegar y desarticular, vas a llegar a ellos. Esa es la ventaja, digamos, de vivir en un país muy ingenioso para encontrar cómo robarle el dinero al fisco y cómo evitar el pago de las contribuciones. Pero ahí es a donde el servidor público, el buen mexicano, tiene que reaccionar y decir, ante un mal de esta gravedad, un remedio de la misma intensidad. Es un principio también físico. Claro. A toda acción, una consecuencia en el mismo sentido y con la misma intensidad. Si estoy errando, algún matemático, algún físico que me lo diga, pero tiene que ser así. Claro. Todo esto, adicionalmente, hay que complementarlo con el tercero colaborador y con las otras alternativas que de alguna manera la Corte ya en 2019 permitió a través de las facultades de comprobación. Es decir, el origen teleológico del 69 no era una facultad de comprobación, nunca se creó con ese objetivo en 2014. Participé yo también desde 2012. Bueno, con el no doctor es Lainez es y comentario. con todas las personas que estuvimos allí, y siempre dije que fue insuficiente. Tenía un propósito insuficiente. Y lo digo de la manera más humilde. El 113 es insuficiente, ya lo dijo el doctor, porque no llegas al final. Y el delincuente fiscal, porque eso es lo que es, un delincuente, sabe que va a tener un límite. Bueno, yo te pregunto, ¿te espanta a ti salir en la publicación de los 69? Que persigan a la persona del aseo o a la persona que limpia el coche o que te asea el calzado, la gente que tiene más necesidad en este país, en donde te dan determinado dinero para ello. No, a ellos con esa reforma no se podía llegar. Perdón. Para mí ese 69 es un distractor, porque te dicen por aquí, te vas, la empresa. ¿Y dónde está realmente la cabeza del grupo criminal? Claro. El Código Fiscal no tiene herramientas para llegar a la cabeza del grupo criminal y las, está que, limitado. y las que se intentaron Es una ley fiscal. poner fueron declaradas inconstitucionales. Entonces, sí creo que habría que tener una nueva reflexión y de nuevo ya un nuevo presidente que se aviente a presentar una reforma en ese mismo sentido. Y saltarla de la ley 19 ya. O si no, aunque no tuviera prisión preventiva, pero que tenga las demás herramientas. Exacto. Y que lo sigas con lavado de dinero para que sí puedas tener, como lo ha establecido la Corte y el 19 constitucional y en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, prisión preventiva por lavado de dinero. Y lo puedas llegar a las cabezas de los grupos criminales. Haría falta otra reforma penal fiscal. Siempre. El derecho penal y el derecho penal fiscal es de lo más dinámico que puede existir. Yo hace rato te comentaba, maestro, que estuve presente en prácticamente todas las reformas al código, al reglamento, al propio Código Nacional. Puedo escribir, y lo digo de la manera más humilde, un libro de todo lo que se platicó, todos los estiras y aflojes Haría falta, que sucedieron. Por supuesto que sería una joya ese libro. Yo, por ejemplo, te puedo decir que con la última etapa del señor presidente, la etapa media de don Enrique Peña Nieto, se tenía la intención de atacar, como lo estamos haciendo y lo intentamos hacer, a los factureros.
y solamente se permitió, y te invito a todos las personas que lo están viendo, solamente se permitió al contrabando. Esa es mi duda. ¿Por qué contrabando, defraudación fiscal y simulación? ¿Por qué involucraron al contrabando? ¿No? Ahí me salta ese punto. Mira, el contrabando estaba ya y por 0 pesos, digo, por 1 peso. A partir de 1 peso ya se equiparaba. Es correcto. En la ley contra la delincuencia organizada estaba ya antes. Estaba desde 1 peso, si no mal recuerdo. Nosotros dijimos, pues, el delito de contrabando, al igual que la defraudación fiscal, son delitos fiscales, ¿no? Es el propósito de esta plática, ¿verdad? Ambos son. Y ambos lesionan la posibilidad de que seamos un país del primer mundo. Porque parte de ello está en la recaudación, es en generar riqueza, es en cumplir con tus obligaciones. Bueno, el contrabando estaba ya en ese apartado. Contrabando cuando fuera calificado, ¿no? Por supuesto. Digamos que antes de nuestra reforma ya estaba en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, fue una de las primeras acciones que se hizo, pero no estaba la defraudación fiscal. La defraudación fiscal es otro boquete igual de grande que genera. Y supongo, eso no lo puedo afirmar, el método científico me permite suponer, y es que hay un verdadero grupo de poder que defiende el que siga operando ese mercado. Las factureras es un mercado. Claro. Se rige por la ley del mercado. Mientras haya alguien que lo requiera, va a haber alguien que lo va a tratar de vender. No, y están asesorados, por supuesto, también jurídicamente. ¿Qué atención o prioridad le podrían tener al mecanismo o formas en los que Italia atacó también el tema del lavado de dinero? Es todo un tema, ¿no? Porque de alguna manera, a través de los mecanismos que ellos implementaron, si bien es cierto, no acaban con toda la mafia, pues tuvieron éxito en ese sentido, incluso Colombia, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Se puede llegar, se puede atacar, se requieren investigaciones serias. El doctor Romero y yo, no es algo nuevo, simplemente ordenamos esta idea. No hay crimen perfecto sin investigaciones incompletas. Si esta herramienta continuara, permitiría más fácil el combate. Va a ser mucho más tardado a través del lavado del dinero, pero se puede llegar también. El tema es que no va a haber recuperación para el fisco, y a mí me pagaba el fisco. Yo tenía que defender a mi cliente, que era el fisco. Hoy día mi cliente ya no es el fisco, lo respeto, no voy a luchar nunca en contra de él, pero sí mi cliente es otra persona que tengo que evitar que caiga en las garras de esos, valga el comentario, de esos vendedores de drogas. Claro. Y también hay que señalarlo quizá en un porcentaje mínimo de aquellos contribuyentes que cumplen sus obligaciones y demás, y que por alguna situación los involucran en ese procedimiento, ¿no? El tema de la honorabilidad en la publicación, en los listados. Me ha tocado asuntos, y lo digo como litigante, y el maestro Romero ha sido litigante también antes de ser funcionario. Yo también ya lo soy. Bueno, ya somos 3 litigantes. Y en ese contexto sí hay que decirlo, hay gente que no tiene nada que ver con ello, y en el momento en que los publican, tuve un cliente que le dejaron de pagar 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya estás como apestado. Y en 2019 existía una tesis de jurisprudencia buenísima que establecía que el juicio de amparo procedía y se otorgaba la suspensión provisional en contra de esa publicación. Al siguiente año, volátil, tristemente, en nuestro país la jurisprudencia es efímera también, y se cambió el sentido de la misma, tristemente. Entonces, digamos, quizá es un mínimo porcentaje de contribuyentes, pero que, pues sin deberla ni temerla, también fueron indirectamente afectados. ¿Pero culpa, ¿no?, de quién? De los factureros. Sí, claro. Todos esos criterios. Unos pagan por otros. Ahorita, si tú revisas todos los juicios fiscales, o la mayoría de ellos, todos tienen que ver con materialidad. El tema material ni siquiera está en la ley. Todo lo llevas con criterios jurisprudenciales. Y todos esos temas, ¿de qué derivan? De factureros. La materialidad viene porque las operaciones hechas por operaciones simuladas no tienen materialidad. Es el fondo de todo. Los problemas que tenemos los contribuyentes o los abogados de los contribuyentes en los litigios fiscales es por un tema de los factureros. Claro, el fondo del asunto es, entre comillas, simple, es sencillo, que no se puede demostrar lo que no existe, punto, ¿no? Y eso es la materialidad. El tema es cómo tener ese parámetro de referencia del checklist de la materialidad que no puede existir.
porque es tan amplia la actividad económica que es imposible tener ese Pero checklist, sí hay temas, o sea, al final de cuentas, la materialidad, si tú recibiste o compraste un bien o recibiste un servicio, de una u otra manera siempre lo vas a poder acreditar. Claro. Si tú al final de cuentas no recibiste un bien, no recibiste un servicio y compraste una factura, es muy difícil que puedas acreditar materialidad. Claro. Y al contrario, del lado del fisco, la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía en su momento tendrán que acreditar el engaño, de que realmente no fue una operación real, sino que fue el engaño lo que tuvieron que hacer para evadir el pago de contribuciones. Claro. Antes de irnos a las preguntas, si les parece, lo que siempre me ha saltado es hasta qué punto puede funcionar, entre comillas, permanentemente este mecanismo que ha utilizado la autoridad en el 69B y que muy probablemente el doctor también, como señaló, intervino, en el que se pueda legitimar, o más que legitimar, convalidar la simple presunción sin que la autoridad ofrezca pruebas, porque, por cierto, el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, que está por entrar en vigor, cambia este paradigma y de alguna manera, directa o indirectamente, salvo su mejor opinión, pues ya obligaría entonces a la autoridad que el que afirma está obligado a demostrar, y sí, no se quedaría, considero la autoridad en ese procedimiento, aplicando supletoriamente en términos del segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal, con la mera presunción. Acorde con esta nueva ley, entonces la autoridad sí tendría que ofrecer pruebas. Y ahí va a ser todo un paradigma para la autoridad. Esa es mi opinión, no sé qué opinen ustedes, doctor. Coincido totalmente. El tema es que hoy día al contribuyente que puede estar tildado, le invierten esa carga de la prueba, ¿no? Ahora venme a demostrar. Exacto. Y que es algo que medianamente, o sea, bueno, que se utiliza y es un criterio legal, incluso la Corte se ha pronunciado, sobre todo en materia penal, la posibilidad de que se invierta la carga de la prueba. Lo vi en varios asuntos que yo llevé, en donde, no propiamente el 69, demuéstrame, proporciona pruebas de que no has incumplido con tus obligaciones. Eso es cierto. Sí, sin duda, eso es garantista. El análisis que usted está haciendo es totalmente garantista, porque esa es la postura que debe tener el Estado, es si no hay prueba, Ferrayoli lo dice, pues no hay acusación, por tanto no hay juicio y por tanto no hay defensa, se nulifica todo. Coincido, el tema es que en lo que la autoridad, que es la que la aplica, lo haga, pues mientras tanto va a continuar la acción de los abogados para demostrar que hubo materialidad, para demostrar que no se es parte de ese acuerdo para ser parte del 69B, ¿no? Fundamentalmente. Claro. Bueno, pues excelsa su respuesta, ya me he dejado sin preguntas. Si les parece, vamos a las preguntas del público. Roberto Peralta Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente plática y tema y panel de lujo. Por supuesto que sí. Mi primera pregunta es, ¿todos los delitos fiscales que establecen las disposiciones para personas morales y físicas, hay alguno que no viole derechos humanos? Bueno, la verdad es que llevo ya esta es la cuarta ocasión que lo leo. En la pregunta va una manifestación intrínseca en nosotros que somos litigantes. Una afirmación. Una afirmación, ¿no? En este caso está diciendo que los delitos fiscales violan derechos humanos. Es como lo que entendería, ¿no? ¿Hay alguno que no viole? Sí, está dando a entender que violan derechos humanos, ¿no? Claro. Quiero entender que esta no es una pregunta casual, es una buena pregunta, porque la cultura de las obligaciones fiscales es que se podría equiparar a una deuda civil el deberle al fisco, y por tanto en los juicios del orden civil no debería existir una persecución criminal. Y si hay una persecución criminal en donde no hay, en materia civil, que es lo que entiendo yo está equiparando, pues hay una violación a los derechos humanos. Esa es la interpretación garantista que le doy a esta pregunta. No, yo considero que ningún delito fiscal viola los derechos humanos. Claro. Mientras esté reconocida en un procedimiento legislativo, mientras sea aplicada, mientras no le haya declarado como nuestra reforma inconstitucional,
Y tiene el 17, el contribuyente, finalmente, de la Constitución, ¿no? Sí. La tutela judicial efectiva. Así 17, 19, dependiendo del ámbito criminal o administrativo. Entonces, quiero interpretarlo así, de manera positiva. claro. ¿Qué opinión tienen al respecto? Y esa pregunta yo la abordaba en algunos cursos sobre, en el tema del 69, que es el preludio, obviamente, al 113 bis, que si se agotó ese procedimiento administrativo, bueno, nos lleva al 113 bis, sobre esta facultad, entre comillas, intrínseca de las autoridades administrativas para determinar la existencia o no de los actos jurídicos, que al final del día, pues es el determinar la inexistencia de operaciones. ¿Y qué es una operación sino un acto jurídico? Que eso no le corresponde a una autoridad jurisdiccional, más que una autoridad administrativa, en el tema de la validez o no, o existencia del acto jurídico. Quizá eso es un tema un poco más de doctrina, pero al final del día queda la duda hasta qué punto una autoridad administrativa puede darle el señalamiento de la inexistencia de un acto jurídico cuando eso le corresponde en términos del Código Civil a una autoridad jurisdiccional federal. En materia fiscal yo creo que se cuece aparte. O sea, al final de cuentas... Ya me desvié. No, es muy buena. Pero en materia fiscal creo que al final de cuentas las reformas incluso, algunas de ellas recomendadas por la OCDE, lo que buscas es, oye, si tú hiciste todo para parecer que fuera una donación y lo que tú realmente quieres hacer es una enajenación, pues vamos a catalogarlo como es. Claro. Es una enajenación y dejaste de pagar impuestos. En materia penal, hagas lo que hagas, si se actualiza el delito, tiene que ser llevado por esa vía. Muchas veces nosotros presentamos denuncias en diversos procedimientos, aunque no estuviera declarado el 69B. Cuando tú veías que ronroneaba como gato, caminaba como gato y corría por arriba de los árboles como gato y perseguía ratones, pues es probable que sea un gato y vámonos. O sea, no necesitaba yo el que me dieran el acta de nacimiento para ver que era un gato. Claro. Teníamos la presunción y con eso iniciamos los procedimientos. Muchas veces decían, no, es que te tienes que esperar a que esté declarado. No es cierto. Con la pura naturaleza y por la pura, ¿cómo le llamas? Morfología. Con morfología de estas empresas, podías saber que era un 69B. Sí, no se requiere totalmente. La visión, insisto, es garantista, coincido, comparto con ella, que tiene que ser la autoridad, en este caso la autoridad jurisdiccional, porque pues, es un debate, o sea, coincidimos, pero también es cierto que en materia del fisco hay muchas reglas que son excepción, desde el propio concepto, tributar, ¿no? Imponer, ¿no? Hablamos de fuerza porque el Estado tiene que mantenerse y hay todo un discurso sobre esto. Entonces, digamos que las reglas también tienen algunas excepciones a las reglas, digamos, de garantismo que normalmente hay en materia civil, ¿no? En materia mercantil, y bueno, que tiene su propia dialéctica, su propia exégesis, su propia dinámica, el derecho fiscal y más aún el derecho penal fiscal. Claro. Además de que parecería que cada vez ha retomado, por llamarlo de alguna manera, muchos conceptos civilistas el derecho fiscal, ¿no? Verbigracia, presunción, simulación, caducidad, actos jurídicos, caducidad, etcétera, ¿no? Preclusión. Si les parece, continuamos con las preguntas. Claro que sí, maestro. Ciania, creo que así se... Ciania Nochipa Monforte. ¿Qué puede pasar con la simulación de pago de salarios con bonos de productividad y programas de pensiones administradas por sociedades anónimas? Es todo un tema. Esto tiene un libro del doctor Romero. Esto se llama defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque le puedes llamar bonos de productividad y programas de pensiones administradas por sociedades cuando realmente lo que estás pagando es un salario. Es una simulación. Lo están haciendo para tenerlo como ingresos exentos y por lo tanto no tener que calcular cuotas de seguridad social y pagar lo mínimo de contribuciones cuando realmente es un salario. Un programa de pensión, establecemos un programa de pensión, aparentemente lo registras en CONSAR y con eso ya digo, es un programa de pensión. Ay, pero ¿qué crees? Te lo pago hoy. Sí, claro. Se llama simulación, eso no es una pensión, eso es un salario. Y de esos
puedo yo decirles que dejamos armados muchos asuntos porque son defraudatorios. Esos asuntos los armamos con el IMSS, con el SAT y nosotros. ¿Y cómo se puede adelantar una pensión? Digo, eso ya de entrada por sentido común, ¿no? Eso se llama simulación. O sea, A veces, en las cosas tan sencillas, está la respuesta. Somos viajeros en el tiempo, ¿no? Sí. Tratamos Pero de ustedes viajar vienen en el del tiempo. futuro, que es lo bueno. Ya vimos lo que va a pasar. No, por eso, supuesto. al final de cuentas, se puede perseguir por defraudación fiscal, por delitos propios del Seguro Social. Es correcto. Y se puede perseguir incluso como lavado de dinero y delincuencia organizada, porque esos pagos que hacen es a través de factureras. Es lavado de dinero, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada caen en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal. Y si lo hacen en aras de cumplir con normas oficiales mexicanas, etcétera. Es lo mismo, es una simulación porque estás escondiendo o tratando de dar la vuelta a algo que es un salario. Sí, de entrada que no se puede, bueno, no es que no se pueda, no sonaría lógico el adelantar ese tipo de pagos. Lo que no es lógico es metálico. Y si lo que no suena lógico suena metálico, y si lo que estás buscando en una operación donde no pagan impuestos, pues realmente lo que estás haciendo es una simulación, Huele es a una metal. defraudación. El que con uso de engaños, aprovechamiento, errores, omite total o parcialmente el pago de una contribución. No me puedes decir que vas a pagar una pensión anticipada cuando realmente lo que estás pagando es un salario. Claro. Es ingenio, pero pues un ingenio que ya Burro. a este nivel, la palabra es esta, ¿no? Claro. Y digamos, es mucha gente que no tiene esta historia que hemos vivido el doctor y yo de persecución, pues puede ser, la palabra es engatusada, puede ser engatusada. Han llegado varios clientes que verdaderamente les digo, oiga, a ver, si usted quiere que yo lo auxilie, lo defienda, pues me va a hablar con la verdad. ¿Usted cree en esto? ¿Usted creyó en Claro. en este modelo? Claro. El 50% han sido engañados. Me tocó un contador y al contador le dije, no, contador, a ti sí no te lo creo. No te creo. A ti sí no, contador. Y terminó entendiéndolo porque es perito, porque no puede haber cuestiones, no se puede viajar en el tiempo para evitar el cumplimiento de las obligaciones sobre la base de la pregunta que hizo la compañera que nos está escuchando. Así de No, sencillo. bueno, pues cada respuesta que dan da para un curso, sin lugar a dudas. Yo no, muchas gracias. Ojalá y podamos participar en algo así o escribir juntos también. Sería maestro. una maravilla, claro que sí, un honor. Bueno, pues el colega Roberto Peralta Velázquez va directo y a la cabeza y me dice, ya con dedicatoria, mi estimado Raúl, ¿cuáles son los principales delitos fiscales con los cuales la autoridad violenta los derechos constitucionales de los contribuyentes? Bueno, es todo un tema y va directo, sin lugar a dudas, el colega Roberto Peralta. Bueno, pues yo lo he señalado en algunos textos, no en el sentido de que violente en primera instancia per se el delito como tal, sino derivará en primera instancia del principio de taxatividad. ¿Qué tan bien está expresado ese tipo penal, ¿no? En primera instancia. Segundo, pues la forma a través en la cual la autoridad lo lleva a cabo y lo aplica. Uno de los comentarios que vierto en mi libro, que por cierto está aquí, que suena agresivo, pero bueno, no era la intención, sobre esta reforma penal fiscal, es que, por dar una referencia, en el 113 bis señala que la autoridad podrá llevar a cabo este delito cuando se encuentre en una situación definitiva. Y lo que yo refiero, quizá desde una perspectiva doctrinal, es que ahí el principio de taxatividad quedó corto, porque si hablamos del concepto definitivo, pues yo entendería agotando el principio de definitividad. Por tanto, la autoridad podría iniciar el 113 bis hasta que se hayan agotado todos los medios de defensa, incluyendo el recurso de revisión, y ya está en una situación definitiva. Pero quizá por la redacción que actualmente tiene, que no la critico, es un comentario, pues como que deja un tanto cuanto ambigua la aplicación Es el único de la que ley. no participamos. Ah, bueno, entonces lo puedo. El 113. El 113 fue una propuesta que nosotros simplemente ajustamos. De hecho, fue una propuesta del SAT. Ok, y en ese contexto, pues deja ambigua la puerta, ¿no? Por otro lado, me queda claro que Y fue lo único que se quedó. que fue una falta de técnica legislativa al hablar de comprobantes fiscales. Y lo he dicho en mis clases y
y ustedes me van a destrozar, pero yo digo que el comprobante fiscal como tal no existe. Porque el principio de taxatividad tiene que ser lo más claro posible y así lo ha establecido la Corte. Es decir, el comprobante fiscal digital por internet, etcétera. Pero hasta ese tipo de señalamientos creo que pudo haberlos afinado la autoridad, ¿no? En ese sentido, quien propuso este tipo de artículos. Pero yo creo que esa presunta inconstitucionalidad o ilegalidad, pues nos podría llevar hasta en un escenario de inconvencionalidad, pero dependiendo de la forma en que la autoridad lleve a cabo ese tipo de actos. Y en este contexto, si hablamos del 69B, digo, nada más para cerrar el comentario, en el sentido de que se publica vía diario oficial, página del SAT y el 134 fracción primera, pues nos quedamos absortos cuando leímos por primera vez esa reforma, porque la única notificación que existe es la del 134 fracción primera, no el buzón tributario ni la página del SAT. Entonces creo que ahí todavía hay camino por andar en el sentido de hasta qué punto esas publicaciones tendrían validez a la luz del 134 fracción primera, de entre otros tantos puntos, ¿no? Te publican por el diario oficial en muchas ocasiones. Y además, 69, ¿qué no dice el 38? Que los actos debe de señalar los requisitos notificarse del acto. Constar por escrito, señalar al contribuyente al que va dirigido, debidamente y una fundado y lista no motivado. cumple con esos requisitos. Pero bueno. Y las notificaciones personales establecen los requisitos para llevarse a cabo, Exacto. en 134 y 137. Entonces, sí hay temas donde todavía tenemos mucha tela donde cortar, pero en el caso de los delitos fiscales, pues varios de ellos han sido revisados por los tribunales y han sido declarados constitucionales. Sí, también Entonces, hay que decirlo, ¿no? La aplicación de los delitos es distinta. Los delitos en particular, o los delitos como están en la ley, han sido analizados por la Suprema Corte, o por las salas, o por algunos tribunales colegiados, y han sido declarados constitucionales. Yo creo que la mayoría de los casos están bien legislados. Muchas veces la apreciación o la forma como la autoridad los aplica podría llevar a cabo Exacto. a algunas cuestiones que pudieran declararse inconstitucionales, los actos, pero no el delito. Claro. Y por otro lado, también es importante decirlo, yo hablo de nuestra gestión como funcionarios y hasta el 31 de lo que yo hice. de diciembre de 2022, porque Sí. usted se fue unos meses antes, el índice de bateo que nosotros teníamos era entre el 87 y el 92% de sentencias favorables. Wow. Entonces, pues vamos, al final de cuentas, cuando los hechos hablan, las palabras sobran, ¿no? Claro, y sobre la marcha también hay que decirlo, la autoridad comete sobre la práctica muchas inconsistencias, como por ejemplo, quiero poner en la mesa el tema de que la autoridad refiere, no acreditó la suficiencia de la materialidad. ¿En qué parte del 69B me habla de la suficiencia? ¿En qué parte del Código Fiscal te habla de materialidad? O sea, ya deja de suficiencia. ¿En qué parte te habla de materialidad? Bueno, sí, hay unos artículos, pero en infracciones, nada más. Todos los temas de materialidad vienen de criterios jurisprudenciales. Y esos, al final de cuentas, han legislado. O sea, no dice la ley, pero como ha dicho la jurisprudencia, la jurisprudencia incluso de fecha cierta, ¿dónde viene en el código? Claro. No, pero si nos vamos más atrás, desde 2006 ya existe el tema de la certificación, ¿no? de la fecha pero cierta en en materia todos estos civil. temas, sobre todo en el tema de materialidad, yo tengo criterios de la primera década de este siglo, de entre 2000 y 2010, donde los tribunales ya empiezan a tocar materialidad, pero nunca han abordado estos criterios en la ley. Y esto te deja al arbitrio muchas veces de los tribunales, y tribunales que muchas veces ni siquiera entienden los asuntos. Aquí, gracias a Dios, en la Ciudad de México o en el Estado de México hay tribunales colegiados especializados. Pero tú te vas a un tribunal colegiado en Veracruz o en Tlaxcala o cualquiera de esos estados y son tribunales mixtos. Lo mismo te ven un asunto civil que uno penal, que uno laboral. Con todólogos. Y eso te hace que esos criterios sean mucho más descuidados, digamos, en su análisis. Entonces, el ideal es que todo esto estuviera en la ley y que simplemente fuera a aplicar la ley. Aquí, desgraciadamente, todo ha sido en vía jurisprudencial y te basas en criterios
que algunos han sido superados, algunos no, y viene la contradicción y Claro. todos en contra del contribuyente. Sí, me queda claro. Perdón, antes de seguir con las preguntas, doctor, tenía algo que comentar. Estabas platicando, maestro, sobre el tema de la violación de los derechos humanos en base a un análisis que haces, entiendo yo, desde la arista administrativa para derivar en la arista penal. Exacto. Sobre el 113 bis, salvo que esté mala mi copiado y pegado. Aquí tengo el núcleo del 113 bis, me voy a permitir leer rápidamente. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión, o sea, esta es la punibilidad, al que es el sujeto activo, que es abierto, por sí, o sea, él o otra persona que es participación o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales. Entiendo yo que la reflexión que haces, maestro, es sobre comprobante fiscal. El concepto, nada más. El concepto de comprobante fiscal debería de ser... Comprobante fiscal digital por Internet. Muy bien. Digamos el CFDI. Bien. Fue una discusión que se generó y que tienes razón. En tratándose de derecho penal, es la estricta aplicación. Sí. Digamos que el comprobante fiscal es en amplio sentido y desde la perspectiva de un servidor, si estuviera en la Fiscalía o en la Procuraduría Fiscal o en el SAT, entendería a un comprobante fiscal eso como género y la especie. Como género y especie. Pero es cierto, esto puede llegar es una observación técnica, sí, es válida, aplaudo, y será en algún momento del procedimiento y ya con la Corte o con algún colegiado que haga esta precisión. Digo, es falta de técnica legislativa, no es más. Pero es un tema de técnica legislativa que impacta a la hora de imponer la sanción, porque es cierto, puede ser un argumento, se trata de un comprobante fiscal. ¿Qué tan amplio ¿Quién es? da comprobantes fiscales, no? Sí. Bien, Okay, bueno. es un gran tema, sin duda es suficiente para generar la duda, pero sospecho que es suficiente para que te vinculen, suficiente para que te sentencien. Claro. Y suficiente para que compurgues. Habrá que ver qué opina Y suficiente la Corte. para que a lo mejor la Corte también lo declare constitucional. Claro. Claro, por Es eso muy señalaba. buena Académico, Es es una académico. mera observación académica. Oye, pero antes de Y eso, académica. nada más quería, Sí, sí. porque Sí. esto, viendo un poquito de historia, ahorita que decías Y tienen preguntas dedicadas por parte de Roberto Peralta ahora para Roberto ustedes. Peralta. El muy 113, activo. nada más déjame, Te lo vuelvo a buscar con por mucho favor, gusto, doctor. aquí nada más contar como una anécdota. Aquí nosotros pusimos en el segundo párrafo que será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas permita o publica a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Esto derivó a que si tú googleabas 20 facturas te aparecía dónde comprarlas. Y esto era aberrante. Y se lo enseñamos un día al secretario de Hacienda y a la jefa del SAT, a Margarita Ríos, a la doctora, a la ahora ministra, y fue donde dijimos, oye, tenemos que hacer algo, y por eso quedó ese segundo párrafo. Pero les platico la historia porque era aberrante de que se anunciaran. Pero fíjese, doctor, maestro, yo lo comento, no sabía esa anécdota, yo lo comento en mis clases, y no lo digo peyorativamente ni burlonamente y demás, pero digo, hagan el ejercicio intelectual de googlear, y desgraciadamente sigue vigente eso que acabo de señalar. Desgraciadamente, digo, eso es terrible. Una actividad ilícita. O sea, es como si pusieras, se vende droga. Sí, claro. O sea, yo equiparaba lo mismo. Lo mencionaste hace rato. Los factureros es equivalente al productor de droga. El que compra facturas es equivalente al consumidor de droga. Lo que pasa es que algunos, lo comentaban muy claramente, algunos contribuyentes tienen sentido común, pero hacen como que no se dan cuenta, ¿no? Porque al final del día tienen un beneficio económico, porque al final del día evaden, y he tenido la mala fortuna de tener presentes a empresarios que dicen, pero es que antes se permitía. Pero es delito. ¿Antes en dónde y en qué país y en qué universo alterno? Porque en México no se permite eso, ¿no? Muy sencillo.
El facturero te da una pistola, el que la acciona es el que compra la factura. Claro. El que le da efectos fiscales es el que compra la factura. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Sí, es doloso, por supuesto, con toda la preterintencionalidad de tener un beneficio, por Dios. Ahí no pueden tener ninguna justificación, es que yo no sabía, es que no me dijo mi contador. A ver, espera. ¿Pero cuánto dejaste de pagar? Sí, claro. Sí, bueno, todavía, de verdad, yo todavía les doy a algunos contribuyentes el privilegio, por lo complicado del sistema tributario, ustedes más que nadie lo saben, de pensar que hay alguna fórmula no exorbitante, porque dejar de pagar impuestos o dejar de pagar más de la mitad o la mitad, un ahorro de un ejercicio a otro, no existe. No hay fórmula que te permita hacerte rico de la noche a la mañana. Generalmente es al amparo de que te estás aprovechando de alguien, y cuando te aprovechas de alguien, sea el Estado o una persona física, estás cometiendo un delito. Claro. Entonces, hay algunos que les doy todavía ese me engañaron. Sí y solo sí, no eres contador. Sí y solo sí, no eres un profesionista que te dedicas a esto y que no me quieras a mí venir a decir. Pero aún que así me está el engañaron. compliance, y en el compliance debe haber una supervisión, ¿no? Digo, me atrevo hasta hasta tan lejos. Ojalá todo mundo hiciera compliance. Mira, No todo el mundo lo hace, maestro. ¿O sí? yo lo mencionaría, como nos ha tocado otros casos, donde dicen, oye, es que si yo meto 1,000 pesos en este esquema, al mes pagan tan buen interés, me van a dar 12,000. Dice, oye, a ver, si la tasa del mercado en CETES está al 11.5%, ¿cómo te van a dar el 500 o el 1,000% de esto? Sí, huele mal. No es lógico. Oye, es que si me están vendiendo en un esquema que tienen de boletos de una línea aérea mexicana conocida, que no es la nueva Mexicana de Aviación, donde hay boletos a Europa por 5,000 pesos. A ver, pues 5,000 pesos cuando un boleto normal te cuesta cuando menos 15, 20 mil pesos. 15,000. ¿Cómo es posible que te lo vendan? Y fue un fraude muy conocido en que se anunciaban por WhatsApp. No es lógico. Pues lo mismo, así como estos esquemas Ponzi que le llaman, tanto el de esas pirámides que te ofrecen estos rendimientos o estos esquemas donde te ofrecen unos boletos por debajo del precio, esto es lo mismo que pasa con los impuestos. Quien te llega a decir que no vas a pagar cuando tenías que pagar 35% y no vas a pagar nada, y no solo eso, te van a dar una cantidad adicional en efectivo, pues es obvio que algo está mal ahí, perdón. Claro, Sí, pero no. siguen existiendo contribuyentes que se la siguen creyendo. Es que el primo del amigo de un vecino, ya lo contraté porque me desapareció el expediente. No, bueno. De verdad, siguen existiendo. Eso era hace 30 años. De verdad. Ahorita ya no. No, bueno, cuando llegan con esos argumentos, pues les decimos que, pues bueno, que están siendo víctima de un engaño, y que el engaño más terrible es tu autoengaño. Sí, claro. Yo Cuando soy se- más sarcástico. Yo sí le digo, no se preocupe. La cárcel no es tan fea como la pinta. Ah, qué terrible estás. Vamos con las preguntas Sí, por directas y con dedicatoria. Roberto Peralta Velázquez, que ha estado muy activo y le agradecemos sus preguntas. Mi estimado Víctor y Carlos, desde su punto de vista, ¿por qué la autoridad no fiscaliza a los factureros que licitan en organismos de gobierno si el mayor cliente de los EFOS es el mismo gobierno? Con ello considero que sí se llega a cumplir con la regulación para 2024. Bueno, es una pregunta que trae implícita Yo el sí mismo quiero, estilo, ¿no? yo sí quiero Y muy buena pregunta. ser, Muy buena. pues a lo mejor enfático. Los factureros hay distintos grupos. Unos como este, que son los que distraen dinero público mediante este esquema de lavado de dinero y de venta de facturas. Hay una licitación, yo presento a una empresa de recién constitución, participa, gana y se lleva el dinero. Incluso con un capital mínimo de X. Y cuando revisas a los accionistas y a los funcionarios de la empresa, pues son puros testaferros. Hay otro esquema que habla del defraudación fiscal, pero privada. El despacho que te dice, oye, es que si yo te vendo una factura, con esto vas a minimizar tu carga tributaria y no tienes problema. Ese, al final de cuentas, no hay desvío de recursos públicos, pero sí hay un menoscabo
en el entero de contribuciones. Hay un tercero, que es el tema de outsourcing o tercerización, o todos estos esquemas que mencionas hace rato de pago por pensiones anticipadas o por bonos de productividad o shalala, es un tercer grupo. Y un cuarto que puede ser combinación de cualquiera de estos. Sí se llegan a fiscalizar, y cuando hay voluntad política para denunciarlos y para armar casos, se pueden hacer. Nosotros participamos junto con el SAT, junto con la UIF, en diversos casos, y con ello se atacaron a uno de los grupos criminales más fuerte en ese esquema. Y al día de hoy sí se presentaron las denuncias por parte de la Fiscalía y las órdenes de captura siguen vigentes. En ese asunto fueron más de 50 auditorías las que se hicieron, y en ese asunto revisamos más de 40,000 operaciones. Y que con el CFDI y el ADN del dinero pudimos identificar el peso que salió de aquí hasta qué último destino tuvo. Sigue vigente la estrategia de Sherlock Holmes, ¿no? El caminito del dinero nos lleva método directamente científico. eso. El método científico te permite avanzar, llegar hoy día a un celular, llegar hoy día a una teoría. De alguna manera, en las materias, en las leyes, también hay un método científico, hay dialéctico, hay exegético. Hay Pero cada hermenéutico. vez en el tema del lavado de dinero, llegando a ese punto, se vuelve más complicado, ¿no? La forma a través de cómo estratifican esos recursos con las criptomonedas, con Como la cualquier mutación del De las COVID, cucarachas. de También. las cucarachas o de un virus. No puedes combatirlo hasta que no entiendes cómo funciona, y tienes que estudiarlo. No es casuístico que durante 9 y 3 años y 11 pudimos ver cómo va evolucionando ese virus. Bueno, el problema es que parece que generaba ese virus algún daño. ha ido mutando. No, totalmente, va mutando. Por eso es que la reforma también lo que pretendía era a cualquier otra forma innovadora de virus, está en teoría el medicamento, ¿no? Y hay esa famosa frase de hay que darle su medicamento, ¿no? Y, perdón, maestro, pero no puedo dejarme de reír, ¿no? O sea, esta pregunta es además ingeniosa, y no van a pensar que me estoy riendo solo, No, yo ¿no? también Que me estoy río. yo con algún tema mental, ¿no? Es por la pregunta. Ya cuando lean la pregunta entenderán de qué me río, pero en orden, nada más tengo que aclarar. Ok, vamos a leer la pregunta, que yo también la leí y me reí. Dice Roberto Peralta Velázquez, quien le agradecemos sus preguntas. Raúl, Víctor y Carlos, ¿ustedes qué opinan de la manera en que España inició la solución del caso de la cantante colombiana, ya sabemos quién, que ella no llora, ella factura, es más fácil fiscalizar en España que en México? Yo quiero aquí, bueno, es muy ingeniosa la pregunta, pero sí quiero poner antecedentes. Esto al final de cuentas, traducido en temas coloquiales mexicanos, es un acuerdo reparatorio que llegaron en España y que aquí lo hemos hecho muchas veces. Víctor, en su gestión al frente de en la Procuraduría Fiscal, como su Procurador Fiscal Federal de Amparo, sin alguna de los puestos que tuvo como Director General de Delitos Fiscales o como Director General de Control Competencial, Director General de Procedimientos penales o como Director General de Delitos Financieros y Diversos, tuvo, no sé en cuál de tus etapas, la posibilidad de un acuerdo reparatorio, y él hizo cantar a Paquita, la del barrio. Bueno, decidió ella cantar. Ella decidió cantar Fue porque un acuerdo aparte del reparatorio, ¿no? pagó y cantó. Sí. Yo iría un poquito más allá. O sea, por eso me río un poco. Sí, Y además pero- que es un tema de moda, Pero ¿no? tiene sentido, porque, bueno, déjenles comento que yo hace 30 años, ya Impecable. llovió, trabajé en la Secretaría de Hacienda, todavía no existía el SAT, y en aquel entonces se puso de moda exhibir a cantantes. Pero en esa de época moda. y en esta. Por eso, pero eso es a lo que voy, es cíclico, es un mecanismo, es un modo para decirle a la sociedad, mira, le pasó a fulanita, le pasó a Paquita, te puede pasar a Son ti. casos, nosotros los llamábamos ejemplificativos. Claro, ejemplificativos. Lo puedo decir porque ya es público, porque ya fue del dominio público, pero nosotros, personajes públicos, tuvimos al Piojo Herrera,
Ok. Tuvimos a un productor que nos hizo un videoclip o un documental sobre el pago de contribuciones. Está lloviendo en el periódico y eso es del dominio público y ya no tengo mayor información, que por ahí Gloria Trevi también sacó algunos comentarios sobre el debido cumplimiento de obligaciones De fiscales. hecho, ella está ahorita en el ojo del huracán, ¿no? Si no me equivoco, ya está. Pero ella, por lo que yo vi en los medios, creo que había Ya llegó a un acuerdo. llegado a un acuerdo reparatorio. En el caso de Walmart, en el caso de IBM, pues incluso todo el mundo los vio en los periódicos que lo habían publicado. Pero eso fue por tema de la OCDE, ¿no? Que les exige que se... No, eso fue por tema del disculpen. señor, Ah, que ok. era de las reglas que puso en sus lineamientos Ok. de acuerdos reparatorios. O en lineamientos de, pues si no lineamientos, en las reglas generales que se establecían internamente para la Ok. política criminal fiscal. Mea culpa, ya me voy a portar bien, ¿no? De mejor manera no lo puedes expresar. Y celebro el tema de que las mujeres no lloran factura. Y esa factura seguramente no cumplió con los requisitos y seguramente hubo una omisión y seguramente, igual que en México, como lo dijo atinadamente el doctor, en España se llegó a un acuerdo, no sé si en la vía criminal o en la vía administrativa, pero la mejor forma de solucionar esto es pagando. Según yo, fue Claro. en la vía penal. Y de ahí llegó un acuerdo en la vía administrativa. En México le llamamos Entonces, acuerdos yo reparatorios. creo que un Perfecto. punto que resume muy claramente esa política fiscal, si lo podemos decir así, es el tercer párrafo del 108, que el ingreso de procedencia ilícita se equipare a defraudación fiscal. Es decir, cometiste un ilícito, ahí viene la duda, bueno, el ilícito causa impuestos o no, tienes que pagar impuestos. Ilícito o no, tienes que pagar Exacto, ilícito no tienes que pagar impuestos, no me interesa lo que hayas hecho, págame, se acabó el asunto y seguimos Impecable. tan cuates como siempre. Impecable. Y de eso podríamos tener otro debate para saber si fue primero la materia o somos creación de Dios. De verdad. Porque, bueno, todo nos porque lleva habrá al final quien del día, diga la lo ciencia contrario. nos lleva a lo mismo, ¿eh? Habrá quien diga lo y contrario. Lo dijo Hawkins, ¿no? No lo dije yo, ¿no? Habrá quienes coincidan y puedan hilar esas dos antagonías, ¿no? Porque es el problema del debate de la filosofía, por lo menos hasta donde yo leí. Digamos que ese es el tema, que se presentó una omisión, una autoridad deficiente, lo hacen público, es el principio del derecho penal también, que es el de prevención general y especial. Ya le pasó a él, experimenta. Claro. Ya le pasó a él, ve el de al lado, que te puede pasar. Y qué mejor que un personaje público. Y sí quiero aclarar que no es saña. No hay saña. No se para uno como servidor público, por lo menos yo, en pensar que quiero ver cantar a Paquita o al Recodo. No, no, porque para eso mejor pongo el disco y a mí me encanta su música. No, es porque ellos aceptan. Es una propuesta, se aceptó la propuesta y no fue una idea propiamente mía, yo la ejecuté, es de política criminal, de que si está siendo beneficiario en algún momento del perdón fiscal, que todavía sigue, por cierto, o de un acuerdo reparatorio, pues que hagas ese acto interno, porque la pena es experimentarlo, ¿verdad? No estás llegando a la pena, no te están poniendo de 2 a 9 o 3 a 9 años de prisión, pero que tengas ese acto interior de reconocer que debías dinero y que socialmente tienes el compromiso de contribuir. No la pusimos a barrer, ella cantó. O sea, tampoco fue un acto inhumano a propósito de los derechos humanos, ¿no? No fue así y lo aceptan. Pero esto, nada más robusteciendo la idea, no es por temas de OCDE, es en temas de política criminal fiscal. Decían en la Secretaría de Hacienda, que les comento que también trabajé en el SAT en algún momento de mi vida, en el área de recaudación a nivel central, decían que suene la caja. Finalmente creo que en esa frase se resume todo esto, porque a la autoridad no le interesa iniciar carpetas de investigación para todos, sino que se regularicen y que paguen, y que creo que también a final del día todas estas reformas 2014-2022 nos llevan a esa misma conclusión. Ya pórtate bien, ya te puse más de 300 causales para que
te restringe a sellos digitales porque sigues haciendo tonterías y cochinadas, y ahora sí ya regularízate. Nosotros tenemos otra Impecable, maestro. que hicimos en nuestra política criminal fiscal, que era muy coloquial, pero decíamos o línea de captura u orden de captura. Ah, Dios, está muy, muy agresivo. Pero es lo mismo, Pues que el suene en la derecho caja, pase lo que pase. El derecho penal, si usted, maestro, lo lee, porque veo que es que el derecho penal, y eso lo explico en mis clases de teoría del Estado, Okay. es la violencia legítima del Estado. Y está hecha para un tipo de violencia social, conocidas como delitos o actos criminales, que cubren esa excepción. O sea, no está padre. La libertad es lo más valioso que hay. Por eso es que a través de un procedimiento legislativo, a través de una política criminal, ¿no?, se pone como última razón el delito. Pero es cierto, el que no cumple con sus obligaciones, el que no paga, es cierto que va a experimentar hoy día en el nuevo sistema una audiencia de imputación, la intermedia, el juicio, y si no tiene un buen abogado, Sí, claro. si no tiene un buen abogado, porque hay mucho simulador, seguramente una sanción. Y ahí sí, qué feo, es de 3 a 9 años de prisión, dependiendo de las fracciones que establece el 108. O sea, es cierto que va a experimentar ello, y suena feo, porque la esencia del hombre es la libertad, y hay que explicar que es la excepción a esa regla, que es la violencia legítima del Estado, y qué mejor que explicarla que con la pena privativa. La verdad no está padre, pero existe. Yo quisiera hacer un perdón. comercial Sí. que es interesante en relación con este tema. El doctor Martínez tiene publicado un artículo que incluso lo hizo en la revista, en varios lados, pero uno de ellos fue en la revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación que emitimos en nuestra gestión, que dice, si pago no hay delito. Como interrogante. Ok. Entonces es muy interesante porque hace todo este razonamiento. Entonces la revista debe estar en internet, fue gratuita, la pueden analizar, y este es artículo que Pues es muy estaría muy interesante. bien que nos dijeran dónde está el... Es del dominio público. Si ustedes buscan si pago no hay delito o en la revista de la Procuraduría Fiscal, Ahí aparece. seguramente lo van a encontrar. Y bueno, si no pagas y si eres responsable y si hay elementos o datos de prueba, en este caso no datos, sino ya pruebas desahogadas, debidamente incorporadas en el proceso, porque no es como antes, nada más aventabas. Pero debidamente valoradas también. Y sobre todo valoradas, porque para eso está un juez. Quiero decirles que habrá que analizar hoy día, y lo digo de la manera más respetuosa a quienes hoy día están en el lugar que nosotros ocupamos, que no dejen de analizar su índice de efectividad a la luz del nuevo sistema, porque a la luz del viejo sistema eran las pruebas y por sí solas tenían un valor. Hoy día hay que incluso saberlas incorporar, ofrecerlas y desahogar. Si no hay esa perita, esa expertise, vamos a suponer que se omitió la contribución, pero si no la desahogas correctamente el procedimiento, van a empezar a bajar las sentencias condenatorias. Okay. Debe de haber especialistas, y quiero decirle de manera muy orgullosa que nosotros nos dedicamos, cuando estuvimos allí, a preparar a los abogados. Ojalá, y estoy seguro que deben de seguir con esa misma dinámica. Y si no, hay que empezar a Y si no, aquí están retomarlo. ustedes. No, nosotros... Regresar A nosotros nos hasta tocó, que nos lo pida pero- el presidente. pero a nosotros nos tocó. Pero no lo descartan, ¿no? Como las piezas Como de baile. mexicano no puedes descartarlo. Claro. A Pero nosotros nuestra es misión como es un baile. Te toca la pieza de baile, tú llegas, bailas, das tu mejor esfuerzo y termina la pieza de baile y te tienes que sentar. Es la regla del gobierno federal. Claro. Entonces, ahorita a quien está le deseamos la mejor de las suertes, que lo hagan, y ya el futuro nadie lo conoce más que el de allá arriba. Sí. Entonces hay que dejar que las cosas funcionen. No, pero Nosotros hay que dar estuvimos muy recomendaciones. contentos, pero ya nos tocó bailar. Hay que dar recomendaciones, y solamente complementando, porque no hay mejor ejemplo que el que estás poniendo, te tocó bailar con la del moño colorado. Ahora nos toca bailar con la que no tiene moño, ¿no? ¿No? Y con las dos se baila bien, y éticamente, y Claro. responsablemente, y de disyuntivo, responsablemente. Y
con el mismo amor que defendíamos al fisco a muerte, y que mejor que yo sigo y mi jefe seguimos reconociendo que somos autores de esta reforma, que no nos da pena, que nos enorgullece. De la misma forma, con ese amor, defendemos ahora a quienes se acercan con nosotros, Claro. cuando son sujetos de una responsabilidad penal o administrativa por parte de quien en algún momento fue el fisco. La mejor recomendación es pagar. Si no, revisar si fue legal todas las imputaciones que se están generando con los debidos derechos que reconoce la Constitución. No, y tanta honorabilidad que están aquí por eso, ¿no? Reconocemos gracias, su profesionalismo, su aspecto ético, bueno, por Dios, su conocimiento, que me queda claro que ha sido un verdadero privilegio. Muy pocas veces tiene uno el honor de pues tener personalidades de su nivel. Gracias, de verdad, muchas les agradezco muchísimo. Me quedo con 1000 temas para seguir estudiando y seguir aprendiendo. Inspiran por mucho para estudiar y seguir estudiando. Muchas gracias. Y yo terminaría como diría Jacobo Zabludowski cuando hablaba en su programa de 1 a 3 y decía, señor taxista, llámeme, yo siempre contesto. Yo aquí te diría, las veces que tú nos quieras invitar a tu programa, gracias. Llámanos, nosotros siempre estaremos aquí. Y bueno, a mí no me caía bien Raúl Velasco, pero aún hay más. Antes de despedirnos y de verdad agradecer profundamente su asistencia, pues sus datos de contacto para que la gente también pues tenga esa posibilidad. Digo, esperemos que no sea una circunstancia adversa, pero a veces el abogado se conoce así de esa manera, ¿no? Claro, yo les puedo dar mi correo electrónico. Sí, adelante, por favor. Que es cromero@delreyasociados.com. cromero@delreyasociados.com, y les puedo compartir mi celular, es 55 32 00 75 13, con toda confianza. Qué amable, muchas gracias. Son los mismos datos, me allano y bueno, seguramente a quien lo requiera ya estaremos. Y un favor, los mensajes del celular que sean solamente para aspectos laborales, no para salir a cenar o a comer con el doctor. Estamos debidamente casados, ¿no? Pues un ha honor, sido maestro, muchas gracias. Un honor, un gustazo, de ustedes verdad, también, pues eso ha sido todo por hoy. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen. No era la intención atacaros con el referido de mi obra, nada más era un comentario. Es un análisis, ¿no?, muy importante y realmente muy valioso lo que se hizo aquí. Maestro, quiero decirte algo y de veras, alguien a quien le gusta estudiar, a quien es un apasionado del conocimiento, es jamás una antítesis podrá ser tomada como algo que te dañe. La forma de llegar al conocimiento es confrontando las tesis. Claro. Hoy día, esta tesis históricamente tiene mucho valor y la comparte usted, maestro. Eso, veamos en un futuro qué es lo que sucede. Si uno es un enamorado del conocimiento, si uno es un estudioso, jamás puede tomar la antítesis como algo personal. Al contrario, es la forma de llegar al conocimiento y te lo celebro, lo voy a leer y voy a platicarlo también contigo, con un café o en este foro. Claro. Será un honor, maestro. De verdad te lo digo, mira. No, y lo agradezco mucho, lo aprecio mucho. Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos hicieron el gran favor de acompañar. Sin duda alguna, uno de los programas que yo en lo particular lo voy a ver muchas veces. Hay muchos temas de qué aprender y profundizar. Y gracias por estas grandes personalidades que nos acompañaron el día de hoy. Sin duda alguna, pues de los mejores conocedores del tema penal fiscal en nuestro país. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.